en torno al tema, que es larga y tendida. Él está en huelga de hambre ahora mismo y viene de la Comisión Europea. De hecho estuvo ayer, y antes de ayer en la Comisión Europea hablando sobre este tema, y hay más invitados. Como se planea la sesión, es que ahora haremos una pequeña presentación, una breve presentación. Veremos la película que ha hecho también César Bea como director, El Camino del Sol, y después de la película se hará un debate en torno al mismo. Las energías renovables, el impuesto al sol y todo eso que se relaciona. Vivimos supuestamente en el país con más sol de Europa y seguimos teniendo todos esos problemas para hacer entender algo que en realidad debería ser normal y normalizado, que cuesta muchísimo, pero que es evidente viendo el calentamiento global, viendo cómo está el planeta y viendo todo, pero parece que ojalá y no tengamos que volver a hacer ninguna mesa redonda ni volver a tratar este tema porque ya está solucionado, y ojalá que el Festival de Derechos Humanos deje de existir porque está todo arreglado, ojalá sea así. Lamentablemente en este país es incomprensible, la verdad que lo que está sucediendo es incomprensible. Os dejo en buenas manos, en manos de César Bea, y nada, muchas gracias. Gracias, Tony. Actualmente, España, que es el país que está a la cola en producción de energía fotovoltaica, en la cabeza en las demandas de incumplimiento de los contratos de energías a nivel mundial, éramos pioneros en el año 2008 y actualmente pues somos una auténtica chapuza, la reír del mundo. Tenemos un sol estupendo, podríamos estar abasteciéndonos de energía limpia en el país y además de abastecer al resto de Europa. Pero en este país pues algunos son así y otros somos como somos también. Gracias, y luego después de la película pues charlamos. Gracias. Y bueno, yo creo que podéis hacer una pequeña introducción y luego si queréis abrimos un turno de preguntas, ¿no? O ahondar en algún tema en particular, en fin, lo que... Vale, bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Yo creo que el cortometraje sintetiza fenomenalmente bien pues un problema muy grave que ocurrió, que ha ocurrido y que está todavía ocurriendo en este país, y es como en un momento determinado se relata pues el oligopolio, las grandes compañías energéticas obligan al Estado español a una serie de regulaciones que favorecían a las energías renovables, de las cuales esta era una de las más importantes, era la subvención, digamos, la financiación a medio y largo plazo de la energía fotovoltaica, pues a recortarlos para salvaguardar, como se dice en la película, su chiringuito, ¿no? Su chiringuito, que no es un chiringuito, es un negocio espectacular que tiene un mercado cautivo pues, de todos nosotros, ¿no? Que somos los que consumimos la electricidad, junto a este Real Decreto que se carga la subvención a la fotovoltaica, pues incluye también el que se carga la posibilidad del autoconsumo, el que mete el impuesto al sol, en fin, una serie de regulaciones que se introducen todas en tiempo del ministro Soria. El ministro, ya sabéis, que tenía sus intereses en Panamá y que fue de los pocos ministros que ha tenido que despedir Rajoy de aquella manera, pues este ministro pues intenta meter en cintura a las renovables de esta manera, ¿no? Haciéndolas completamente todo lo contrario de lo que se estaba haciendo, de lo que se está haciendo en todo el planeta, ¿no? O sea, en vez de intentar que las renovables sean cada vez más competitivas, pues intentar frenar su expansión con la excusa aquella de que la tarifa, que todo esto iba al final a la tarifa de la luz y que estábamos ahí provocando un déficit de tarifa, habréis oído hablar de eso, y que a costa de estas subvenciones a las renovables pues estaban acumulando
pérdidas millonarias al Estado, y esto había que frenarlo de alguna manera. Y bueno, pues la verdad es que también se dice ahí, ¿no? A pesar de todo, y es verdad que el drama de la gente que que invirtió prácticamente todo su patrimonio en estas plantas fotovoltaicas, pues está ahí, ¿no? Y en algún momento pues habrá que... Vamos, eso lo podrás contar tú mejor que nadie, ¿no? Sí. Alguien tendrá que devolver ese dinero, ¿no? Y se lo tendremos que devolver todos, la verdad. Pero el caso es que efectivamente, como también se viene a contar, esto es imparable, es decir, al final las renovables se van a imponer porque es una ley, es ley de vida. O sea, si queremos seguir viviendo en un planeta habitable, pues tenemos que cambiar el modelo energético y tenemos que pasar de los combustibles fósiles a las energías renovables. Esto se va diciendo cumbre tras cumbre del cambio climático, se va diciendo en todos los foros internacionales, son las cosas que nos vienen de la Unión Europea, etcétera. Y aquí, pues como decía José Luis Gallego en el documental, ¿no?, este periodista, pues aquí lo que están haciendo las eléctricas es básicamente estirar el chicle todo lo que puedan, intentar alargar el proceso de manera que ya estén mejor preparadas para esto, ¿no? Intentar incluso dominar ellas el cotarro, ¿no? En lugar de que... porque, bueno, tampoco me quiero enrollar mucho, pero justamente las energías renovables, uno de los valores intrínsecos que tienen es que se democratiza la energía, ¿no? Claro. Este es uno de los temas que ellos no pueden soportar, ¿no? Por eso pusieron el impuesto al sol, por eso todas las pegas que le han puesto al autoconsumo, aunque bueno, algunas cosas pues se van corrigiendo, ¿no? Hace este mismo año el Tribunal Constitucional pues corrigió el decreto del impuesto al sol del ministro Soria, diciendo que bueno, algunas de las cosas que incluía ese decreto eran manifiestamente inconstitucionales, y por ejemplo tener autoconsumo en comunidades de vecinos, el poder hacer autoconsumo en una comunidad de vecinos, en una urbanización, pues esto que lo prohibía aquel decreto, pues esto se lo ha cargado el Constitucional. Y bueno, pues ahora creo que la semana pasada o esta semana, ya no sé ni en qué día vivo, debió ser la semana pasada, la Unión Europea también ha dado un toque a España diciendo que todas estas trabas que ha puesto a la fotovoltaica y en general a las renovables, que las tiene que eliminar, que no puede seguir así y que lo tiene que cambiar. Bueno, yo no me quiero enrollar mucho más, creo que el documental es muy simpático, ¿no?, con este personaje, y que verdaderamente sintetiza muy bien lo que es un drama bastante importante que han sufrido muchas personas. Yo estuve en esa manifestación que sale ahí y la verdad, claro, es que son muchos miles de personas de todo el estado, que mucha gente además vinculada al mundo rural. La mayoría, sí. Que que tenía una tierra y entonces pues montó su huerto solar, etcétera, y pues que se ha visto en una situación muy difícil, ¿no? Hipotecados, algunos en la ruina. Yolanda. Bueno, en primer lugar, gracias por invitar a Plataforma por un Nuevo Modelo Energético a estar aquí esta tarde y a poner voz también desde un movimiento ciudadano en el que participamos más de 400 organizaciones desde 2011, y bueno, pues estamos desde personas, ciudadanos normales, entre comillas, a gente de distintos sindicatos, partidos políticos, empresarios también del sector de las renovables, y que durante todos estos años pues nos hemos dedicado un poco a defender un nuevo modelo energético en contra de este oligopolio, ¿no? Pues que como hemos podido ver tiene consecuencias básicamente en la ciudadanía, en los que somos más vulnerables y estamos más desprotegidos. Nuestra línea de acción desde el principio pues han sido tres fundamentalmente.
una línea de incidencia política con la que hemos estado trabajando con diferentes partidos políticos, ¿no? Pues para canalizar este malestar, esta política energética que estaba dejando a muchísimas familias por el camino, pero no solo a empresas o a personas que habían decidido invertir, sino también que estaba causando una grave situación de pobreza energética en las capas pues, más vulnerables, ¿no? de la sociedad. También hemos llevado una línea de acción jurídica y también hemos demandado y hemos elevado estas demandas a la Comisión Europea, y por eso pues, de vez en cuando tenemos sentencias que nos dan la razón a la ciudadanía, pues como esto del impuesto al sol que antes comentabas tú, ¿no? Y que la semana pasada al fin pues se nos dio la razón, ¿no? Porque lo que es ilógico es que al igual que una persona pues tiene un huerto, ¿no? y cultiva sus tomates, pues tuviese que pagar impuestos a Carrefour porque está haciendo competencia desleal por vender sus propios tomates. Estamos hablando de autoconsumo, no estamos hablando de enriquecernos a costa de algo, sino de autoabastecernos. Y la energía es uno de los pilares fundamentales de la economía y de nuestra vida. Sin energía, antes lo comparaban en el documental y hablaban de agua y energía. Es mucho más difícil sobrevivir sin energía que sobrevivir sin agua. Y lo digo por experiencia personal, porque a lo largo de esta crisis que nos ha afectado a muchos de diferente manera, pues también he sido miembro de la plataforma de afectados por la hipoteca, y por circunstancias de la vida que ya he superado y que ya estamos en otra etapa, he tenido que vivir sin agua. Y se puede vivir sin agua, puedes ir a una fuente y coger agua, pero difícilmente se puede vivir sin energía. Difícilmente se puede cocinar, difícilmente se puede tener unas condiciones de higiene óptimas, difícilmente puedes realizar un trabajo, conectar un ordenador, con lo cual el acceso a la energía es básico y fundamental y debería ser garantizado como un bien de primera necesidad, que es lo que es. Y luego, pues por último, hemos trabajado también la línea de incidencia social y bueno, pues hemos realizado acciones de todo tipo, desde manifestaciones hasta ir a montar el pollo al Ministerio de Industria y ponernos allí, pues tú has participado también, además íbamos con un maletín como si fuésemos cobradores del FRAC a que nos devolviesen todos los que nos habían cobrado, ¿no? de más durante estos años. Y ahí seguimos, ¿no? Pues participando en todo lo que nos invitan y en todo lo que podemos aportar, y intentando pues construir entre todos y todas ese nuevo modelo energético en el que, como tú bien decías también, ¿no? Pues la ciudadanía estemos a cargo de la producción y del consumo de nuestra propia energía. Muchos de los que estamos en plataforma por un nuevo modelo energético, a lo largo de estos años hemos constituido nuestras propias cooperativas de energía 100% renovable, como puedan ser Soma Energía o como pueda ser aquí en Madrid La Corriente, o en el caso de Castilla-La Mancha, que es donde yo vengo, Econactiva. Y bueno, pues protestamos, pero también participamos para construir un nuevo modelo energético que sea más amable con las personas, con el medio ambiente y que nos permita de alguna manera crear nuestra propia realidad al margen de ese oligopolio que nos perjudica a todos. Gracias. Antes de empezar el turno de preguntas, si queréis preguntar algo, si no nos vamos, no hay problema. Voy a dar 4 datos que manejo, porque yo no soy ningún experto en la materia, pero tantos años luchando, pues te vas enterando de cositas. Dicen no, el Sol produce en una hora la misma energía que consumimos todos los habitantes del planeta en un año. Esto es lo que hay, esta es la cruda realidad. Y esta energía es acumulable. El señor Elon Musk acaba de ganar una apuesta de $50 millones en Australia, porque se apostó con el gobierno australiano a que montaba una planta renovable con viento y con fotovoltaica para abastecer a través de baterías a 30.000 familias, que la montaba en un mes, en 20 días la tenía en marcha. Este país es el epicentro del sol en Europa.
Nos estamos gastando del orden de 200 millones de euros al día en comprar combustibles fósiles, gas, petróleo, etc. Además de lo que eso contamina. Tú eres experto y sabes todo el volumen de CO2, todo lo que estamos respirando en las grandes ciudades sobre todo. O sea, aquí tenemos las herramientas básicas para poder autoabastecernos y además poder vender energía limpia al resto de Europa. Tenemos agua, sol y viento para aburrir. En Alemania este verano una urbanización de no sé cuántas viviendas ha conseguido autoabastecerse y además poder volcar energía limpia a la red. Por lo tanto, el Estado alemán ha pagado a estos ciudadanos por consumir energía. Ayer que yo estaba en Bruselas, me llama un amigo alemán, me dice, pago 30 euros al mes de energía, incluido todo. Hostia. Y aquí estamos pagando facturas de 100, 200, depende del hogar, ¿no? Es desorbitado lo que hay. Y la factura de la luz, evidentemente, es un galimatías que no hay quien lo entienda. La fórmula de Einstein es mucho más sencilla que la fórmula de desarrollo de los cálculos de los costes energéticos. Nos están estafando a todos, a todos. Como bien decía Yolanda, se puede producir energía de proximidad, se ahorra un 20% en los costes de transporte de la energía, se genera muchísimo trabajo en las zonas rurales que se están despoblando en este país. O sea, tenemos todo a favor y sin embargo tenemos 4 señores o señoras o señores y señoras en un despacho que deciden por el resto de los ciudadanos. En este país yo digo que parecemos un país de amebas. No salimos a la calle a protestar por nada. Y así nos afecta especialmente. Ese es el problema. Con la energía, con los sueldos, con las precariedades, con la sanidad, con la educación. No movemos los pies del salón, viendo el Barça, Madrid y Gran Hermano. Entonces, a veces digo, tenemos lo que nos merecemos. Pero hay gente que muere de frío en invierno. Hay ancianos que por no poder pagar la luz encienden un brasero y se asfixian. Esto es lo que hay. Como en tu caso, pues no puedes tener energía en tu casa por problemas como tú, miles de personas. Bueno, nada más que añadir. Si queréis preguntar algo y si no, os invito a cenar a todos. Bueno, no a todos, a ti. Sí, Paca. Bueno, yo quiero presentarme, me llamo Paca Blanco y voy a hablar como miembro del Movimiento Ibérico Antinuclear. Vamos, encantada de veros el Camino al Sol. Lo que no entiendo es por qué no unimos fuerzas, porque nosotros estamos luchando por cerrar las centrales nucleares. Todo el mundo sabemos, bueno, si no lo sabemos lo digo, que las centrales nucleares generan residuos radioactivos que duran activos cientos de miles de años, que no deberían de estar abiertas, que están a punto de cumplir sus permisos de explotación y que nosotros creemos firmemente que las centrales nucleares están impidiendo el desarrollo de la fotovoltaica, por ejemplo, de las renovables en sí. Claro. Entonces yo creo que deberíamos de unir fuerzas. Estamos luchando unos por un lado por cerrar los combustibles fósiles y otros por otro lado intentando fomentar las renovables. Entonces yo creo que si uniéramos fuerzas y los que defendemos las energías renovables y los que tratamos de cerrar las centrales nucleares nos uniéramos, éramos más. Y es cierto lo que has dicho, que este país no sale a la calle. Bueno, este país no sale a la calle, algunos no entramos. Es verdad. Gracias. ¿Alguna pregunta? A mí me gustaría que si pudierais detallar la estafa, porque quiero decir, exactamente no sé en qué ha consistido la estafa, si ha sido un cambio en la tarificación, si ha sido un corte en las subvenciones, quiero decir, para entender exactamente, porque por otro lado, yo sé que algunos de los huertos solares sí han podido subsistir, pero sí. no sé exactamente por qué, si es porque tenía mucho me faltan los intereses sí. Y en general la estafa y los intereses que hay detrás, sí, pero el contenido más preciso... Vale, pues te lo voy a explicar brevemente. En el año 2008, el gobierno del señor Zapatero y el señor Sebastián dicen: ciudadanos, sean patriotas e inviertan en su país en energías verdes, con unos créditos que se podían pagar
15, 20 años más o menos. Como se ha dicho en el documental, el 20% lo aportaba el interesado y el resto con créditos. Bueno, pues ahí nos empeñamos miles de familias. Una vez hecha la inversión total, se pasan 2 años y en el 2010 el mismo gobierno dice: oiga, que esto era una broma, que os vamos a meter un recorte con carácter retroactivo a todas las plantas solares de hasta un 30%. Evidentemente, de la bonificación. De la bonificación, es decir, con ese 30% puedes pagar parte del préstamo. Cuando meten un recorte en un préstamo, ya no puedes pagarlo. ¿Qué hizo la gente? Refinanciarse, ampliar los préstamos a otros 15, 10 años para no perder el capital total. Esto el PSOE. El PP desde la oposición decía que no podía ser, que no se podían cambiar las normas de juego a mitad de partido, hasta que entraron al gobierno, que aplicaron recortes de hasta el 50%. No contentos con eso, dijeron: vamos a hacer revisiones de las plantas con el nuevo Real Decreto, porque se han ido cambiando los Reales Decreto, no sé si 6, 7 o 36, da igual, y nos empiezan a juzgar con carácter retroactivo. Entonces, en mi caso, yo voy a juicio, dice el juez: oiga, en el Real Decreto pone que su planta, digo, ya, pero es que yo pertenezco a otro Real Decreto. Dice: no, ese no existe. Y a mí y a otras 1000 familias aproximadamente nos expulsan directamente del sistema y nos pagan 0. Nosotros avalamos con todo nuestro patrimonio, el patrimonio de nuestros padres, tenemos todo embargado. No sé si la semana que viene o la siguiente va a salir a subasta la casa de nuestros padres, por invertir en energías limpias. Aquí hubo un problema claro, y es que, no lo digo yo, lo dicen expertos del sector, como el señor Jorge Morales, que aparece en la película, dice: a las fotovoltaicas no debiera haberse dado ese hachazo que se les dio si se hubiera metido mano a los beneficios de las eléctricas, a los famosos CTCs, los costes de transición de la competencia, los 3.500 millones que hemos regalado a escote entre todos a las eléctricas, que van muy mal. Que tiene el señor Galán un sueldo de 42.000 euros al día, que está muy mal la cosa, por eso no cierran las nucleares. Entonces la estafa radica ahí, en que, como decía el señor panameño, ¿cómo se llama? Soria. Sí. José José Manuel. Sí, se me ha olvidado todo, me ha quedado lo de panameño ahí en la cabeza. Dice: no, es que las eléctricas, o sea, los directivos de las eléctricas venían a mi despacho con el BOE redactado debajo del brazo. ¿Dónde están trabajando? Han estado Aznar, Felipe González, Elena Salgado, miles y cientos de ex políticos en los lobbies de las eléctricas. Eso está perpetrado desde ahí, desde el Ministerio de Industria, con los colegas repartiéndose esta tarta. Nosotros, ¿qué es lo que hemos conseguido? Demostrar que esta energía puede ser democrática, como tú bien decías, que puede ser muchísimo más barata. Producir energía fotovoltaica hoy en día cuesta 20 euros el megavatio. Producirla. De 20 euros a 180 que pagáis, ¿quién se lo lleva? Eso es lo que hemos descubierto, además de desarrollar un sector, además de que se podían haber creado en este país en plena crisis del orden de 100.000 puestos de trabajo, y a fecha de hoy 500.000 o suma y sigue. Todas las personas y técnicos y especialistas en el sector están trabajando fuera de España. Se perdieron 20.000. Se perdieron 20.000 puestos de trabajo, 20.000 familias en la calle, más las 62.000 arruinadas. Terrible, terrible. Hay una cosa más. Yo, claro, no sé si alguno de vosotros tiene conocimientos jurídicos, porque es que, claro, yo no soy abogado, pero hay cosas que oyes, que las leyes no pueden ser retroactivas. Entonces, eso es lo que me acabo de entender, es que, y uno piensa, dice, bueno, pues entonces si hacen cosas mal, habrá instancias donde se pueda reclamar, ¿no? Ese famoso decreto que anula el anterior, o sea, el decreto en sí es legal, quiero decir, no infringe esa retroactividad imposible. Es no, que, no entiendo nada. ¿No? Es que el truco era que el primer decreto, el del 2007, le proponía a los inversores unas bonificaciones en la inversión en energías renovables. Entonces, esas personas, la producción de energía que fueran a hacer estaba bonificada con un plus.
por así decir. Sí, en base con un interés. A un real decreto, firmado por el rey. O sea, eso era con un legal. interés. Entonces, al final, la persona que invertía, pues lo que 15 o un 20% de beneficio respecto a lo que él invertía. Es como si tú inviertes en bonos del Estado y te dicen a 15 años el 15%, ¿vale? Pero es que no entiendo muy Sí, sí. bien, porque Bueno, si pero yo entonces- produzco, Entonces, en un momento cuando determinado... yo soy el que vendo ese producto, ¿quién verá ese 20? ¿Cómo? El Estado. Sí, el Estado. El Estado. Entonces, en un momento determinado, el Estado decide que donde dije digo Diego, y que esto lo anulo con otro Real Decreto, y que es... Pero claro, a ti te pilla a mitad del partido, por así decir. Entonces, mi pregunta es, ¿eso lo puede hacer? Obviamente. Lo han hecho. pues lo han hecho, y Sí, sí, sí. los tribunales... Se llama inseguridad jurídica. Sí, Es así. Esto está dicho por abogados, especialistas del sí, sector. pero... Esto es Spain, amigos. No, yo ya sé dónde vivimos, en Mafia Spain, sí, ya lo sé. Pero lo que quiero decir es que, ¿cuál es el camino posible legal? ¿Se podría demandar al gobierno, al ministro? Sí, ellos lo han No sé. hecho. Nosotros lo hemos hecho. Es decir, Elena Salgado tiene una demanda por lo penal, porque ella fue partícipe de toda esta presión y demás, y cambios regulativos, entre otros, ¿no? Aquí hay una cosa curiosa, y es que los fondos extranjeros que invirtieron en España pueden acudir a laudos internacionales. Ya ha salido la primera sentencia, le he dicho a España: paguen ustedes, paguen porque han incumplido un contrato. Bien, yo ahí Pero aquí no. no puedo acudir porque soy español. Qué pena no haber sido alemán, coño. Pero es que eso ya ha pasado, ya ha acudido, ya las multinacionales estamos pagando todos. En el punto 3 que dice Sí. Estamos pagando todos porque ellos sí se lo han devuelto. No. Un arbitraje. Han devuelto a un fondo, bueno, todavía no se lo han devuelto, pero ya ha habido una sentencia. tenemos que 128 millones de euros a un fondo luxemburgués. Aparte de hecho, sumamos todos los 6.000 millones al año que estamos pagando. Vamos a pagar de en torno a los 8.000 millones a los fondos extranjeros, que los vamos a pagar al escote. De ahí la subida de la luz de este año. 10% no creo que sea porque no hay agua, no hay viento, es porque hay que pagar una multa a los extranjeros por invertir en fotovoltaica. Claro, eso lo acabas de decir tú. ¿Quién hace la ley? ¿Quién es el consejero Claro. ¿Quién es el Entonces, señor Cañete? lo que pasó es que a mitad del partido, donde pongamos por caso que la bonificación era del 15%, pues entonces en 2010 deciden que ya no es el 15%, que es el 8%. Y a ti te pilla a mitad de la inversión. Sí. Y entonces dices, oiga, entonces ya no me salen las cuentas, porque yo todo lo que he invertido era para recibir una remuneración del 15%, y ahora esa remuneración del 15% ya no existe, es del 8% a partir de ahora, con lo cual estoy perdiendo dinero. ¿Qué hacen? Refinanciar. Pero en un momento determinado entra el Partido Popular y entonces dicen, ya no es el 8, es el 4. Sí, ha sido un Y entonces, claro, pues llega un momento que a ti ya no, o sea, que ya no tienes, o sea, con la remuneración que te dan, no da para pagar los créditos. Y eso es lo que les está pasando a Claro. ellos ahora mismo. Yo creo que el O sea, objetivo... tienen que pagar más deuda que la remuneración que tienen, que es lo que ha pasado, que en muchos parques han abandonado. No, y los fondos buitres se lo van a quedar. Es decir, para mí... ¿Cómo veis el horizonte próximo, horizonte legal, Mira. demandas? Porque claro, todo esto, para uno de la calle, esto es acojonante, ¿no? Sí. Con Es terrible. leyes que son- Es terrible. Esto se llama matonismo, esto es... Tal cual. Ya lo sabemos todos. Sí, ¿no? sí. Hay la ficción de que uno tiene derechos y eso. Bueno, aquí nosotros... Vale, sí. Yo ayer estuve en Bruselas, en el Parlamento Europeo, con mi abogado, y estuvimos reunidos con Comisión de la Energía, Europa, todas estas cosas, y ahora sí que están hablando de seguridad jurídica. Ahora, en las nuevas instalaciones. Que ahora, después de haber desarrollado nosotros esta tecnología, carísima en su momento, para eso se desarrolla, ahora, sin ningún tipo de ayudas, es rentable. Tú te puedes instalar en tu casa unas placas fotovoltaicas, autoabastecerte y ya está. ¿Vale? Entonces, ahora dicen, no, tiene que haber seguridad jurídica, no puede haber retroactividad, tiene que... Ahora, digo, ya. ¿Y los de atrás? Hacen así con los hombros y ya está. Es terrible. Pero ahí tenías, sí. Buenas. Yo iba a preguntar un poco, también va en la línea de lo que habían preguntado antes, de qué planes hay a futuro
y sobre todo qué puedo hacer yo como ciudadano, si por ejemplo puedo seguir a ciertos perfiles para informarme sobre manifestaciones, intervenciones o no sé, qué puedo hacer como ciudadano. Muchas veces tenemos la sensación de que como ciudadanos poco podemos hacer, ¿no? Lo que decían antes los compañeros, pero yo creo que se puede hacer mucho desde la acción individual. Aquí estoy como parte de un movimiento y como un movimiento social en el que estamos muchas personas, pero cada uno puede decidir con quién se juega los cuartos. O sea, ¿qué puedo hacer? Pues no alimentar a Iberdrola, no alimentar a Endesa, no alimentar ese tipo de políticas que generan esa situación de exclusión y de pobreza para muchas personas, ¿no? Estabas diciendo que pagaban en Alemania 30 euros más o menos por la luz, pero claro, en Alemania tienen 1.700 euros de salario mínimo, aquí tenemos 700 euros y pagamos 50, sí, pero o pagamos 60 al mes por nuestra electricidad. La descompensación es muy grande, entonces tenemos margen de maniobra, existen cooperativas, existen otros sitios donde podemos contratar nuestra energía y donde podemos al menos desde nuestra individualidad, pues no participar de lo que no nos gusta, ¿no? Yo creo que eso es lo más sensato que podemos hacer. Luego, pues lo típico, reducir el consumo de electricidad y adoptar medidas de eficiencia energética también en nuestro hogar, ¿no? Pues cada vez que tengamos que sustituir una lámpara, pues pensar en utilizar una de bajo consumo en lugar de utilizar otro tipo de lámparas o LED. Hay cosas que podemos hacer como individuos, hay margen de maniobra y sobre todo también es bonito lucharlo de manera colectiva y coincidir con otras personas. Entonces, a los que tengáis más ese tipo de iniciativa, pues existimos la plataforma por un nuevo modelo energético, Movimiento Ibérico Antinuclear, existen un montón de movimientos, asociaciones cooperativas y que están funcionando y que vamos un día a un barrio a explicar la factura de la luz, a enseñarle a la gente cómo puede bajar esa factura de la luz, reduciendo su potencia, ajustando su consumo. Hay mil maneras de participar desde la individualidad también. Y bueno, yo creo que cada uno como ciudadanos tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad y no solamente echar balones fuera o es que yo no puedo hacer nada como individuo. Hay cosas, hay margen de maniobra. Sí, hay una pregunta por ahí. Yo tengo una duda. Las eólicas están funcionando y eficientemente son rentables, es decir, las empresas invierten y sacan beneficio. En el caso de la solar, la duda es si actualmente se vierte en la red, Redesa lo recoge al precio que está pagando el consumidor y si sería rentable esa energía. No, aquí no te están pagando la energía que tú produces. Eso es lo que está frenando tanto a las fotovoltaicas aquí. O sea, el excedente que tú haces y que vuelcas en la red. O sea, aquí no hay balance neto, que se llama, autoconsumo con balance neto. O sea, yo pago la energía que consumo, pero a mí no me remuneran la que yo vuelco en la red, la que me sobra. Bueno, eso es una ley que salió relativamente eso y que además que es el impuesto al sol, ¿no? Exacto, sí. Bueno, eso es lo que podemos y tenemos que regular, en ese sentido es donde tenemos que funcionar todos y ser solidarios todos en ese sentido. Sí. Pero si quitan el impuesto al sol, es decir, si la red recoge eso y se paga al precio que está pagando el kilovatio, ¿no? Sería rentable. Sí, sí, claro, sin duda. Claro. Ese es el motivo y yo creo que es un argumento suficiente para que todos nos movamos en esa dirección. Es que ellos hicieron dos cosas. Pusieron un peaje, que lo llaman peaje de respaldo, peaje solidario lo llaman. Es que el nombre es alucinante. Es solidario con las eléctricas. Sí, para la biopilada. Entonces, ¿por qué? Pues es lo que ella decía, el símil de los tomates, ¿no? Yo cultivo tomates en mi jardín y entonces por cada tomate que yo me como le tengo que pagar a Carrefour 10 céntimos. Competencia como peaje solidario a Carrefour, porque al pobre Carrefour no le compro. Entonces, esto es lo que hizo aquí el ministro Soria,
yo pongo una placa fotovoltaica y entonces por cada kilovatio que yo consumo de mi sol, ¿vale?, le tengo que pagar un peaje de respaldo a la eléctrica porque, pobrecilla, ella lo está pasando fatal y entonces tengo que pagarle. Ellos lo camuflan diciendo que, claro, como tú no estás desenchufado totalmente de la red, porque si estás desenchufado totalmente de la red no es el caso, pero cuando estás enchufado a la red, claro, unas veces chupas y otras veces vuelcas, ¿no? Entonces ellos lo dicen que, claro, como estás usando la red es de ellos, pues entonces tú tienes que pagar una parte, ¿no? Pero eso pasa en todos los países así, y entonces efectivamente tú pagas una parte, pero te remuneran por lo que tú vuelcas, tampoco te lo remuneran al 100%, que yo sepa, la mayor parte de los países lo que te remuneran es un porcentaje, porque efectivamente si no, pues te estarías aprovechando, entre comillas, de la infraestructura de tal, ¿no? Pero claro, es completamente diferente, o sea, y por ejemplo, no pagas por como está pasando en España, que yo creo que algún día terminaremos de anular esto, si el Partido Ciudadanos deja, pues ahora, por ejemplo, el que tiene una instalación de autoconsumo tiene que pagar incluso por las horas que no está conectado a la red, o sea, porque el peaje es horario y entonces, bueno, pues o sea, es todo un sinsentido, o sea, incluso cuando yo estoy desconectado de la red horas y horas y horas, por todas esas horas que yo estoy desconectado de la red, también tengo que pagar, y entonces es una cosa ridícula, o sea, eso es un atropello brutal. El Tribunal Constitucional anuló unos cuantos preceptos este año. Uno de ellos era el que prohibía directamente que pudiera haber autoconsumo colectivo, es decir, que varias casas se conectaran entre sí y hicieran una instalación de autoconsumo entre varios. Eso no se podía hacer, lo prohibía directamente. Este decreto lo prohibió y justamente Cataluña lo recurrió y al final lo ganó. Este año se anuló ese artículo del Real Decreto, y igual que también se anuló, porque es que el control que querían ejercer era tan absoluto que el ministro Soria impuso un registro estatal para todos los que tuvieran instalaciones de autoconsumo, que lo manejaban ellos en el Ministerio de Industria, y eso también se ha anulado, se ha declarado inconstitucional. O sea, que al final nos lo acabaremos tumbando, pero claro, durante todos estos años, pues lo que han conseguido es frenar el desarrollo de la energía solar en nuestro país, porque la energía eólica, como bien dices, pues se ha desarrollado muy bien, entre otras cosas porque ellos mismos la han desarrollado, las propias grandes empresas la han desarrollado hasta un punto, porque ha llegado un momento que, como se hacían competencia a sí mismos, pues hasta ahí han llegado. Pero la solar tiene una virtud, y es que uno se puede poner su propia instalación, y eso ellos es lo que llevan fatal, porque claro, eso significa que tú te desenchufas, por así decir, de su rollo, y entonces claro, eso lo llevan fatal, de su oligopolio, y por eso lo que dice Yolanda es tan importante. O sea, mucha gente, la gente más activista en esto de la energía, lo que hemos hecho ha sido desenchufarnos de las eléctricas y apuntarnos a las cooperativas de energía, de distribución de energía, para justamente dejar de pagar a todos estos piratas espaciales. Tenemos 5 minutos de reloj para 2 preguntas. Sí, estas plantas, decís que han salido de la red, que lo va a coger los fondos buitres, sí. No pueden ser absorbidas por las cooperativas estas, en vez de hacer ellas una planta nueva. ¿Cómo lo está haciendo? Bueno, aparte de ser de plataforma por un nuevo modelo energético, trabajo en una empresa que se llama Eco Revolución Solar, y durante estos años 2 líneas de acción que hemos llevado, de las más importantes, una ha sido Recupera el Sol, una campaña que ha consistido en recuperar todas estas plantas solares que han quedado, para que no quedasen en manos de los fondos buitres, se han socializado de manera ciudadana, desde aportaciones de 100 euros hasta lo que pudiese llegar cada una, y ofreciendo también una rentabilidad
que bueno, también podéis mirar en la página web, es ECO con 3 OEs y .es. O sea que, y luego, por otro lado, la última campaña que hemos realizado ha sido la de oleada solar. Aunque parezca raro, en España hasta hace bien poco había como unas 140 instalaciones solares de autoconsumo dadas de alta en todo el país. Pretendíamos hacer una compra colectiva de placas solares y permitir que bajase el precio de ese material y conseguir 100 personas que hiciesen ese tipo de instalación. El sábado pasado celebramos una fiesta porque habíamos conseguido el objetivo y a la vez hemos conseguido que esas estadísticas se reviertan y que en lugar hayamos aumentado un 35% el autoconsumo en este país solamente con esa campaña. Se pueden hacer cosas desde la ciudadanía, tenemos margen de maniobra, tenemos herramientas y tenemos que estar ahí haciendo esa forma de contrapoder y ofreciendo alternativas a la ciudadanía. Desde la plataforma por un nuevo modelo energético también lanzamos en otoño una campaña que se llama Un millón se sale, donde vienen todas las cooperativas con las que podemos contratar energía de origen 100% renovable, y si tenéis interés os animo a que al menos la consultéis y aprovechéis también la Navidad para informar a vuestros familiares de que bueno, pues es posible construir un nuevo modelo energético y que nos empodere más como ciudadanos y que no nos deje tan vulnerables a esas subidas o que nos deje a expensas de si llueve, de si no llueve, para que nos suban o nos bajen el precio de la luz y nos tengan condicionados continuamente con esto. Gracias. Y la última pregunta que tenemos que... No, se ha contestado ya, era simplemente preguntar cómo controlaban esta gente que tú pudieses poner unas placas en tu casa o así, pero se han hecho hasta un registro que Perfecto, pues gracias, perdona que no te haya visto. No es una pregunta, yo estaba con Iberdrola, ahora estoy con Som Energía y no solamente estoy más contento por contribuir, pero además es que me sale más barato, de un orden de un 10, un 15% más barato. Ahí está el ejemplo. O sea, ¿puedo puntualizar un segundo? Vale, sí, sí. Bueno, yo solo quería decir que viendo las manifestaciones que se han hecho en el documental y la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido y de familias afectadas, quiero que sepáis el chantaje que se está haciendo cuando dice de cerrar el carbón o la nuclear, que es una empresa de 1000 obreros, quitando 500 de subcontratas. Sí. La cuestión es el chantaje que se nos hace en las poblaciones donde se pretende cerrar una central nuclear sin contarnos realmente los trabajos que se han perdido y las familias afectadas. Totalmente. Disculpa, ¿podéis repetir en la página web la compañía? ¿Puede estar el compañero? Sí. Un millón se sale .org. Un millón con letra. Un millón con letra se sale. .org. Y ahí vienen todas las distintas cooperativas con las que se puede contratar. La cooperativa en la que él está y yo también es Som Energía. Perdona, Som Energía. S-O-M Energía. Pero es verdad que hay varias. Si tienes Goyener, tienes Eco, también funciona como. Aquí en Madrid La Corriente. Han surgido también en las distintas comunidades autónomas, pero vamos. La podéis mirar y la que más os cuadre. Pues disculpad, es que tenemos... Bueno, si interesa eco.es, sí. Eco bueno, con 3 os, sí. .es es la empresa donde ella trabaja que se dedique también Eco, se dedica a la solar. Como Eco, pero con 3 OEs. Con 3 OEs. Eco o... Y Eco. Y Eco. Yo estoy en Eco. Bueno, gracias.